Muy bien, pues de nueva cuenta, queridos amigos, gozándonos en meditar en la palabra de Dios, porque aquí están todas las respuestas a lo que nosotros queremos y necesitamos saber, en la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver, queridos amigos, un nuevo tema. Este tema que vamos a ver hoy es el principal objetivo, la principal preocupación, la principal necesidad, el principal anhelo de todo ser viviente. Y hoy vamos a hablar de la clave para ser feliz. Así es, queridos amigos. Quizás todos buscamos ser felices. El propósito de quizás la mayoría de las personas es ser felices. Pero hoy vamos a ver, y basándonos en la bendita palabra de Dios, cuál es la clave para ser felices. Y nos vamos a sorprender porque no es en lo que la mayoría de las personas creen que se encuentra la felicidad. Vamos a la bendita palabra de Dios y vamos a descubrir cuál es la clave de la felicidad en la palabra de Dios, porque Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado y Él sabe cómo nosotros podemos ser felices. El problema es que el mundo busca la felicidad donde no se encuentra. Y quizás los que tuvimos una vida antes de conocer la palabra de Dios, antes de Cristo, podemos comprobar esto. Cómo buscamos la felicidad en una persona, cómo buscamos la felicidad en el dinero, cómo buscamos la felicidad en los bienes materiales, en tener éxito en alguna actividad. Y nos damos cuenta que son bienes pasajeros, son situaciones pasajeras que verdaderamente no nos traen la felicidad y la felicidad duradera. ¿Y dónde vamos a encontrar la clave de la felicidad? Aquí en la palabra de Dios. Vámonos, queridos hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ponga mucha atención porque aquí vamos a ver cuál es la clave para que usted, para que yo, para que cualquier persona pueda ser verdaderamente feliz. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y nos podemos sorprender porque la mayoría de las personas no busca aquí la felicidad en la palabra de Dios. A veces lo vemos como algo difícil, como mandamientos, como cargas, pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver qué me dice a mí y qué le dice a usted la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ponga mucha atención. Y dice este versículo, y quien habla aquí es Jesucristo, Dios mismo, el Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente, en primer lugar, fíjese, es una clave. Mas buscad en primer lugar, primeramente, el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es justo a los ojos de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el contexto es el afán y la ansiedad que muchas veces nos traen las cosas del mundo. No tengo para comer, no tengo para esta situación, no tengo para pagar una deuda. Y aquí Jesucristo, en pocas palabras, nos da la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, el vestido, el sustento, la salud, las relaciones personales, etcétera, dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Esto qué quiere decir? Que vendrán por añadidura sin siquiera buscarlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me ocupo de las cosas de Dios, del reino de Dios, su justicia, Dios se va a ocupar de mis cosas. Pero si usted se fija, la mayoría de las personas no buscan la felicidad
aquí en la palabra de Dios. En una ocasión, queridos amigos, asistí a una boda. Y al final de la boda, la persona quien estaba oficiando pues en esta boda, les dice a los novios, ya para finalizar, dice, y el propósito de Dios es que ustedes sean felices. Y yo me quedé pensando y dije, no, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, como nos dice aquí Jesucristo, es que busquemos en primer lugar el reino de Dios, su justicia, y entonces la felicidad va a venir, pero por añadidura. La felicidad, queridos amigos, queridas amigas, se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Otra vez, queridos amigos, lo voy a repetir. La verdadera felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, vamos a ser llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y entonces viene ese gozo, esa alegría, esa paz, ese amor, esa bondad, esa amabilidad, esa fe, esa mansedumbre, ese dominio propio, que son los frutos del Espíritu de Dios. Se fija. Como nosotros antes de conocer la palabra de Dios buscábamos la felicidad donde no se encontraba. Somos testigos de ellos. Buscábamos la felicidad en una persona que me quiera y decepciones, y decepciones. Esa felicidad duraba muy poco y era más la decepción en ocasiones, frecuentemente, que la felicidad. De repente, matrimonios que no están basados en la palabra de Dios, en los cuales Cristo no es el centro de esa relación, empiezan, como hemos dicho, lo que viene del mundo va de más a menos. Y lo que viene de Dios empieza de menos a más, a más, a más, a más. Son dos sistemas opuestos. Entonces, sabemos que mucho de las relaciones mundanas en su mayoría van de más a menos. Como dicen, el amor acaba. Y en el reino de Dios es al revés, va de menos a más. ¿Por qué? Porque es Dios el que está dando, el que está cultivando, el que está añadiendo. Pero la mayoría de las personas buscan la felicidad donde no la hay, en el dinero, en otra persona, en tener éxito en una actividad, en otra actividad. Y vemos que eso muchas veces solo produce vacío o una felicidad muy corta, muy temporal. Pero la verdadera felicidad viene por parte de Dios. Aquí es donde tenemos que buscar la felicidad, en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en agradar a mi prójimo, en servir a mi prójimo, y la felicidad va a venir por añadidura. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios donde nos confirman que la felicidad está en hacer la voluntad de Dios, en servir a Dios y en servir al prójimo. Fíjense, queridos hermanos, vamos a ver varias citas. Vámonos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Aquí es Pablo quien nos da esta reflexión, este secreto. Hechos capítulo 20, versículo 35, aquí más adelante. Hechos capítulo 20, versículo 35. Ya estamos ahí, Hechos capítulo 20, versículo 35. Fíjese lo que dice, querido amigo, querida amiga. Aquí dice el apóstol Pablo: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. La vida de Pablo estaba centrada en servir a Dios y en servir a los demás. Y recordar las palabras del Señor Jesús, de Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay más gozo y más alegría en dar, en ayudar a otra persona desinteresadamente, sin esperar ni siquiera
que te den las gracias, porque cuando tú esperas, aunque sea que te den las gracias, tarde que temprano te vas a frustrar y tarde que temprano vas a dejar de ayudar a las demás personas, porque estás esperando aunque sea que te den las gracias. Y por naturaleza somos muy ingratos. Por naturaleza somos muy ingratos. No todas las personas, hay personas que son muy agradecidas, sobre todo cuando la vida los ha enseñado a ser agradecidos y nosotros a través de la palabra de Dios es cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios y con nuestro prójimo. Recordemos la cita con la cual iniciamos, Mateo 6:33. Dice Jesucristo, mas buscad en primer lugar, no en el dinero, no en que me quieran, no en la pareja, no en el negocio, no en el automóvil, mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y es cierto lo que dice, que hay más gozo en el dar que en el recibir. Cuando usted ha ayudado a una persona desinteresadamente, ve que esa persona sale de su problema, sale de esa situación, usted se siente bien. Usted se siente bien cuando ve que las personas, muchas veces que usted ha compartido la palabra de Dios y que esas personas conocen, Dios las cambia, Dios las transforma. Y hoy son hombres, mujeres de bien. A usted le da gozo, le da alegría, le da toda la gloria y toda la honra a Dios, porque ve el poder y la misericordia de Dios. Usted se goza. Aquí Jesucristo nos lo dice. Por palabras del apóstol Pablo, hay más gozo en el dar que en el recibir. Y vámonos de aquí, queridos amigos, a el libro de Josué, otro versículo que ya hemos escuchado. El libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Aquí están todas las respuestas, queridos amigos, a lo que nosotros necesitamos saber. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y si usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por servir a su prójimo, usted va a ser una persona feliz. Claro que vienen angustias, vienen tribulaciones, vienen pruebas, pero de todas el Señor nos ayuda. Vemos la mano de Dios, lo hemos podido comprobar, la fidelidad de Dios. Entonces usted no busque la felicidad en otra persona, todos fallamos. Usted no busque la felicidad en el dinero. El dinero se esfuma. Busque la felicidad en Dios, en hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice aquí la bendita palabra de Dios a usted y a mí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Fíjese. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí lo tenemos. Fíjese lo que nos dice. Para que usted sea feliz, para que yo sea feliz. Esta es otra clave de la felicidad. Pongo a la prueba y verá que es cierto. Y verá cómo Dios va a comenzarle a ayudar en todas las áreas de su vida. Pero sea constante. No solamente cuando tiene la necesidad, que lo hacen así también la mayoría de las personas, y ya recibe el favor por parte de Dios y adiós, Señor, ya no te ocupo. Cuando te necesite, vengo otra vez. Pero también dice la palabra de Dios que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No todo el tiempo va a estar a nuestra disposición, porque también vienen situaciones a nuestra vida y como dice el Salmo número 1, que si nosotros pues no estamos conscientes y no estamos constantes y no estamos pegados al Señor, vendrá el día de la necesidad, el Señor no va a estar ahí, porque Él nos insistió, Él nos procuró y nosotros nos desviamos, lo dejamos, lo abandonamos. Dios nunca nos deja. Somos nosotros quienes consciente o inconscientemente nos alejamos de Dios. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Usted lo hace así? Medita todos los días en la palabra de Dios para ver
¿qué es lo que Dios le dice? Nunca toma la palabra, o rara vez toma la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quiere evitar caer en esos tropiezos? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es solamente leerla, no es solamente meditarla, es ponerla en práctica, obedecerla. ¿Y qué va a suceder si yo medito en ella y la pongo en práctica? Aquí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando Dios, producto de buscar en primer lugar su reino y su justicia, medito en la palabra de Dios, la pongo en práctica, aquí dice que Dios, no mi esfuerzo. Claro, tenemos que ser diligentes, pero es Dios quien hará prosperar nuestro camino y dice, y todo nos saldrá bien. Entonces, cuando Dios hace prosperar nuestro camino y todo nos sale bien, pues andamos contentos, andamos alegres. Pero ¿cómo va a suceder eso? No adorando al Dios dinero, no afanándonos en el trabajo. No decir, mira, me está yendo bien en el negocio, en el trabajo, descuidamos a Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto que el tren se descarrila y las cosas no salen bien y al ratito ese negocio ya no fue bien, quedamos hasta con deudas? ¿Por qué? Porque no tomamos a Dios en cuenta. Adoramos a un Dios dinero, descuidamos a Dios, o el negocio sigue quizás prosperando, pero vienen los problemas por un lado, vienen los problemas por el otro, quizás ya un empleado ya nos está robando en el negocio, etcétera, etcétera. Situaciones que hemos visto o nos han pasado o nos han sucedido. Fíjese, queridos amigos, aquí está todas las respuestas. Vámonos al libro de Eclesiastés. Vámonos al libro de Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué me dice a mí, a usted la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13. ¿Listos? Fíjese lo que me dice a mí, a usted la palabra de Dios. Fíjese. Dice aquí el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dice que es don de Dios gozar de nuestro trabajo. ¿Usted conoce a alguna persona que se afana en el trabajo y se afana y no disfruta y es como esclavo del trabajo y siempre anda de malas, anda enojado porque esto no le salió bien y usted dice, oye, pero tiene buenos ahorros, le va bien el negocio, usted lo ve de malas, usted lo ve enojado, etcétera? ¿Por qué? Porque no tiene a Dios como el centro de ese negocio. Recuerde usted que nada es nuestro, nosotros solamente somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. A este mundo vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada, nada más somos administradores. Entonces aquí vemos que es don de Dios que usted disfrute de su trabajo, don de Dios. Vámonos también aquí al libro de Eclesiastés, aquí adelantito, capítulo 5, versículo 19. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Dios permite que nosotros gocemos de nuestro trabajo, que lleguemos quizás a una tiendita y pidamos, no sé, alguna bebida, algún refresco, algún jugo y nos lo tomamos tan a gusto, lo disfrutamos con esa paz,
con esa tranquilidad, ¿sí? Y muchas veces las personas que tienen, no todas, pero muchas personas que tienen pues, grandes cantidades de negocio, grandes empresas, usted puede ver que no disfrutan de su vida, tienen problemas muchas veces con la familia, tienen problemas con los empleados, realmente no tienen el don de Dios para gozar de su trabajo, porque es don de Dios, porque no han puesto primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces volvemos a comprobar que la felicidad, la verdadera felicidad, la felicidad que es duradera, viene de hacer la voluntad de Dios. Por eso, en esa boda, ¿verdad? Cuando el ministro dice, y la voluntad de Dios es que ustedes se han casado para ser felices. Yo dije, no, ellos no se han casado para ser felices. La añadidura es la felicidad, pero ellos se han casado para honrar a Dios. Ellos se han casado para glorificar a Dios. Ellos se han casado para que Cristo sea el Rey y el Señor de ese matrimonio, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dirija a esa pareja, para que esa pareja sea un instrumento de Dios, para que formen una familia, para que formen hijos cristianos, en los cuales enseñen el amor de Dios, enseñen a servir a Dios, que esa pareja sirva a Dios, sirva a los demás a través de su trabajo, a través de muchas actividades que pueden hacer, estando Cristo en el centro, ¿verdad? Entonces el propósito de ese matrimonio no es ser felices, es la añadidura, porque entonces muchas veces pues nos podemos engañar ay, es que me caso para ser feliz. No, por eso muchos matrimonios fracasan. No nos casamos para ser felices, nos casamos para hacer la voluntad de Dios. Me caso para servirte a ti, esposa. Me caso, esposa, para estar al pendiente de tus necesidades. Me caso, esposa, para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Igualmente, la visión de la esposa no es que la sirvan, no es que la atiendan como una reina. Es atender al esposo, es ser esa ayuda idónea, es ayudar al esposo a cumplir el plan y el propósito de Dios. Y usted va a ver que la felicidad va a reinar en ese matrimonio. Pero si yo veo por mí, eso se agota. Ese no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es servicio, es servir. Usted podrá decir, pero ¿dónde veo yo eso? En Jesucristo, en Dios Padre, que nos dio a nosotros, a usted y a mí, a toda la humanidad. Nos dio lo que más ama, la vida de su propio Hijo, a una muerte de cruz, para que Él pagara por todos los pecados de la humanidad. Se fija. Que a veces se oye bonito, es que me caso para ser feliz. No, por eso entonces muchos, por poner un ejemplo, muchos de los matrimonios no son felices porque van con la visión equivocada. La visión correcta es, yo me caso para honrar a Dios y para hacerte feliz, no para ser yo feliz. ¿Se fija? O sea, es como ese Dios que a veces nos predican que está para servirme a mí, para hacerme feliz a mí, que me ama. Pero si yo voy a la palabra, y se oye bonito, ¿verdad? Es que Dios me ama, claro que me ama, y es que Dios está pues para amarme y para darme y para consolarme y para protegerme. Bueno, eso es una parte, pero si usted va al primer mandamiento, al primero, habla del amor que usted le debe de tener usted a Dios. Y a veces nada más nos predican medias verdades. Tenemos que predicar un evangelio completo. Los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este libro de la Biblia, de la palabra de Dios, es un libro de amor. Pero no es solamente el amor de Dios hacia mí, es el amor verdadero y real que yo debo de tenerle a Dios como parte de una
comunión con Dios. Dios es la mejor persona que existe en todo el universo. Es Dios. Entonces, si usted le dedica tiempo a tratar con Dios, a dialogar con Dios, a orar, a meditar en su palabra, a alabarlo, a tener esa comunión con el Señor, usted se va a enamorar de Dios porque no hay nadie como Él. Entonces, la felicidad no está donde la mayoría de las personas la buscan. No está en que me atiendas a mi esposo. No está en que me atiendas a mi esposa. Está en yo servirte a ti, esposo. En yo servirte a ti, esposa. Usted puede decir, ¿y yo qué? Dios se va a ocupar de usted. Recordemos la cita con la que comenzamos. Mateo 6:33. Mas buscad en primer lugar, antes que nada, el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas, entre ellas el gozo, los frutos del Espíritu Santo, la felicidad, vendrán por añadidura. Entonces aquí vemos que es don de Dios el disfrutar de nuestro trabajo, el tomarnos ese refresco muy, muy a gusto, ese jugo, con una paz, con una tranquilidad, fíjese, es don de Dios. Que usted va caminando por una calle, el sol, y usted dice, ay, qué bonito todo lo que Dios ha creado, y no está usted en ninguna playa, y de repente alguna persona lo escucha a usted, ¿qué tiene de bonito aquí? ¿Qué tiene de bonito? Mira nada más, mira el solazo, y mira esto, y mira el otro, y no es don de Dios, realmente su mirada está puesta no en Dios, de todo se quejan esas personas, y usted va y, ay, el aire que respiro y el sol y gracias a Dios tengo salud y usted es don de Dios, como vimos en Eclesiastés, en esas dos citas, capítulo 3 y capítulo 5, es don de Dios disfrutar lo que Dios nos da o no hacerlo, porque estamos alejados de Dios. Fíjese, querido amigo, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, al Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 5. La carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, a lo que hoy es Francia. Gálatas, capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 22. ¿Listo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que viene a nuestra vida a través de hacer ese compromiso con Cristo, de entregarle nuestra vida a Cristo, de pedirle a Jesús que entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón, que sane nuestra vida, que eche fuera de nuestra vida toda enfermedad, toda angustia, todo temor. Por eso hay que invitarlo dentro de nuestra vida. Recuerde que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre, en edificios. Ahora Dios habita en nosotros. Por eso viene el gozo y viene la alegría. Fíjese, los frutos de tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Fíjese. Mas el fruto del Espíritu es amor, no el amor pasional, es un amor por su prójimo, es un amor por el necesitado, por el que no tiene, es un amor por el enemigo, es un amor por la persona que nos hace el mal. Eso viene de Dios, no es donde usted, es donde Dios. Ese amor para las demás personas. Gozo, usted va a andar contento, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga trabajo. Usted va a andar con gozo y con alegría constante, en la medida que usted no contriste al Espíritu Santo. No vaya a llegar y poner esa música mundana, porque pues entonces el Espíritu Santo se contrista. Y esa música mundana a lo que agrada es a su carne, a su naturaleza carnal, a las concupiscencias. Le apaga a esa música mundana y se acabó esa alegría entre comillas que usted sentía, porque usted estaba agradando nada más
a su carne. Y aquí también viene, desde el versículo 19, las obras de la carne. Todo lo que nosotros hacíamos. Y que comprobamos que eso no trae la felicidad. Es como las personas, querido amigo, querida amiga, con todo respeto, y usted se ha de dar cuenta de esto, que buscan su felicidad, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, en el desenfreno. ¿Ha visto usted el fin o los problemas que trae todo esto? Sí. Pero también hemos visto el poder de Dios para romper cualquier cadena. Claro, con la perseverancia y con la persistencia en el camino angosto y obedeciendo los mandamientos de Dios, como veíamos en Josué capítulo 1, versículo 8. Entonces, en hacer la voluntad de Dios, en servir a Dios, en servir al prójimo, ahí está la felicidad. No busque usted la felicidad en las cosas del mundo, porque usted va a encontrar aflicción. El libro de Eclesiastés se lo recomiendo. Ahí nos habla que realmente las cosas del mundo son vanidad. Es don de Dios, como vemos aquí los frutos del Espíritu Santo, que usted goce de ese refresco, de caminar, del sol, del aire, que las demás personas van a decir, pues está loco, no tiene carro y según él está muy feliz. Yo creo que ahorita que ya nos dejemos de ver va a ir y llorar a su casa, porque ¿cómo va a estar feliz si no tiene carro, si no tiene ni una bicicleta, si no tiene su casa propia? ¿Cómo va a estar feliz si pues ya trae la misma ropa? No es cierto. No conocen que es don de Dios disfrutar del aire, disfrutar ese refresco, las flores, los pájaros. Por eso dice la Escritura que la sabiduría del mundo es locura para Dios. Aquí están todas las respuestas, queridos amigos. No busque la felicidad en las cosas del mundo, en el dinero, en las relaciones personales. Quite su mirada de ahí, porque el maligno o esta naturaleza carnal o el mundo, lo que el mundo nos ofrece, quiere que constantemente pongamos nuestra mirada en esas cosas. Y de repente no las tenemos, ay, qué infeliz soy, y nos trae los recuerdos de nuestra vida pecaminosa, fíjese nada más. Nos trae esos recuerdos y no valoramos todo lo que Dios nos da. Por eso, hay en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando Jesucristo amonesta a su iglesia, dice, recuérdate de dónde te saqué, dice el Señor Jesucristo. Recuerda cómo estabas antes. Nada más que esos recuerdos de nuestra vida pasada, el maligno solamente nos recuerda los momentos gratos, entre comillas, pero nos recuerda todas las decepciones, las tristezas, los sinsabores, los problemas, las consecuencias que nos traía esa vida pecaminosa. Eso no nos lo recuerda. Es muy astuto. Por eso vamos a continuar aquí con los frutos del Espíritu Santo que vienen a la vida de cualquier persona cuando le entrega verdaderamente de corazón, no como una profesión de fe, sino de corazón, a Cristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador, y le pide que entre a su vida, que está dispuesto a seguir de ahí en adelante sus caminos, sus enseñanzas, y Jesucristo nunca nos deja. Muy bien, otro fruto del Espíritu Santo es la paz. Ay, esa paz. ¿Usted ha perdido la paz de repente? ¿Que le gane la angustia y la ansiedad? ¿Se fija? Es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paz. Que las cosas están ahorita con esta contingencia sanitaria, con esta pandemia. Ahí viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así dice la Escritura. La paz que nos da Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque la gente dice, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Y mira esto, y mira lo otro, y mira, y la bolsa de valores sube y baja, y mira la economía cómo está, y mira, y ay, y tú tan tranquilo. Claro, porque Cristo está en mi corazón. Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque volvemos
a lo mismo, la gente nos dice, este está loco, este nomás está fingiendo. Ahorita que llegue a su casa se va a poner a llorar. No, al contrario, llegamos a nuestra casa, ponemos nuestras alabanzas y nos gozamos. Y más la presencia de Dios viene a nuestras vidas, porque dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo. La felicidad no está en la otra persona, la felicidad está en Dios y poner mi mirada en Dios y en servir a los demás, como Dios nos lo indica, no transgrediendo los principios de Dios para servir a los demás, no, eso es falta de amor a Dios. Paciencia, ¿le gana a usted la impaciencia? Bueno, uno de los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es la paciencia. Usted le da paciencia con su prójimo, usted le da paciencia con los demás, es un fruto del Espíritu Santo. La amabilidad, ¿es usted amable? ¿O es de los que con permiso, y ora, y fíjese, árale, ándele, muévase, ándale? ¿O usted es amable? Pase usted, primero usted. ¿Es usted amable? ¿O le gana? Sí, la impaciencia, la palabra altisonante. La bondad, ¿es usted bondadoso? O no, hay que se rasque con sus uñas. No, pues ahí él sabe. No y no. O usted es bondadoso, es bueno con las demás personas. Es otro fruto del Espíritu Santo. La fe. En las peores situaciones, Dios proveerá. Oye, pero Dios proveerá. Oye, pero ¿qué no te estás dando cuenta que Dios proveerá? Oye, pero ¿ves que no tienes nada y no ves que mañana y esto? Dios proveerá. Yo he visto la fidelidad de Dios. Dios se va a encargar, Dios me va a ayudar, porque yo confío en Dios. Y dice la bendita palabra de Dios que nadie que haya puesto en Dios su confianza jamás, nunca ha quedado defraudado. Y querido amigo, querida amiga, si usted tiene un tiempo en la palabra de Dios, ¿cuántos milagros no ha visto por parte de Dios? ¿Cuántos? Cuando muy poco, cientos de milagros en su propia vida y en la vida de otros. Y esa fe, por eso en la armadura espiritual de Efesios capítulo 6 es el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Cuáles son esos dardos? Pues esos pensamientos, mira, Dios te abandonó, mira, no puedes, mira cómo estás, Dios no te quiere, Dios te ha olvidado, etc. Pero el escudo de la fe, usted se basa en la fe en Dios, en la fe en sus promesas, en la fe en su bendita palabra, y esos pensamientos del maligno, dice, no, yo conozco a Dios, Dios es fiel. Otro fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Te anda tranquilo y de repente una persona lo ofende y le dice y le grita y tú eres esto y tú eres lo otro. Y tranquilo. Esa es la mansedumbre. La templanza, sí, que en las pruebas, en las adversidades, usted se mantiene firme, usted ayuda a los demás, porque Dios le da ese temple. Se fija que estas cosas no provienen del mundo, provienen de Dios. Imagínese usted, anda con amor a los demás, anda con gozo, con alegría, con paz, con amabilidad, con fe, con mansedumbre, con templanza, dominio propio. Eso viene por parte de Dios. Por eso comprobamos lo que dice el libro de Eclesiastés, que es don de Dios disfrutar de la vida. Dios, usted no busque la felicidad en las demás personas, en tener dinero, en la ropa, en envidiar a los demás. Usted busque la felicidad en Dios, en servir a Dios, en servir a los demás, en buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y usted va a ver cómo Dios va a tener cuidado de usted y le va a dar lo que usted necesita y lo que usted verdaderamente sabe administrar. Vea la palabra de Dios, los grandes personajes
de la palabra de Dios, unos tuvieron mucha riqueza como Salomón y otros no tuvieron mucha riqueza. Usted vea el ejemplo de Pablo en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, en la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia que él fundó en Filipos, cuando él hace esa carta para enviársela a la iglesia en Filipo, Pablo estaba encarcelado. Usted dirá, no, es que en la cárcel no hay persona feliz. Pues fíjese que sí hay personas felices. Las personas que tienen verdaderamente a Cristo en las prisiones son personas felices. Claro, añoran una felicidad quizás material, estar fuera de esos lugares, ¿verdad? Pero ahí adentro hay gozo, hay alegría. Claro, por supuesto que sí, yo soy testigo de ello. Yo estuve cerca de 7 años yendo a las prisiones a compartir la palabra de Dios y vi unos testimonios tremendos que solamente viéndolos y siendo testigo ocular de esos testimonios puede usted creerlos. Lo que es el poder de Dios. Que Dios puede hacer una persona ahí adentro más feliz de lo que era fuera. Porque ahí conocen del Señor y ahí su vida es transformada. Entonces vemos los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios, en que usted cumpla ese plan grande y ese propósito grande que Dios tiene para usted. Deje ya de poner su mirada en sí mismo. Deje ya de poner su mirada en qué me hace falta, sí, ponga su mirada en Dios y en los demás. Y ahí va a estar la verdadera felicidad, porque Dios le va a dar de su Espíritu Santo y usted va a andar con gozo y con alegría. Alabe a Dios de corazón y usted va a ver lo que es el verdadero gozo y la verdadera alegría, no en las cosas de este mundo, no en la borrachera, no en otras cosas, no en la música del mundo. Ahí no está la felicidad. Eso se agota, eso se acaba y produce un mayor vacío. Recuerde que el sistema de Dios es que empieza de a poco y cada vez es más, es más, es más y es más. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la bendita palabra de Dios. Nos vamos a ir al libro de Job, el libro de Job, capítulo 20, versículo 5, acá en el Antiguo Testamento. El libro de Job antes de los Salmos, y los Salmos tienen muchísimas expresiones de gozo y de alegría. El libro de Job, capítulo 20, versículo 5. Entonces, ¿quiere usted ser feliz? Haga la voluntad de Dios. Job, capítulo 20, versículo 5, nos dice así. Y Job nos explica a nosotros, dice, que la alegría de los malos es breve. Nosotros lo comprobamos en nuestra vida pasada. Y el gozo del impío, del malo, por un momento. Lo podemos comprobar. Cuando andábamos en nuestras malas andanzas, esa felicidad era efímera. Después de una borrachera, sí, en la borrachera y después de la borrachera, todo el día, ay Dios mío, ay Dios mío. Eso se prueba y se comprueba. Vámonos, queridos amigos, al Salmo capítulo 16, aquí adelante, versículos del 9 al 11. Salmo capítulo 16, versículos del 9 al 11. Vamos a ver qué me dice a mí, a usted, la bendita palabra de Dios. Salmo 16, versículos del 9 al 11 dice:
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese lo que es estar en la presencia de Dios. Dice, delicias a tu diestra para siempre, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La verdadera felicidad y el gozo está en el Señor. De aquí nos vamos al Salmo capítulo 21, aquí adelante. Vamos a ver qué nos dice el versículo primero. Salmo capítulo 21, versículo 1. Y después vamos a ver el versículo. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Y esta es una alabanza del rey David por haber sido librado del enemigo. Es otra añadidura, que Dios nos cuida, nos protege de nuestros enemigos. Y David estaba alegre, gozoso, porque vio la mano poderosa de Dios para librarlo de sus enemigos. Dice, versículo primero del capítulo 21, del Salmo 21, versículo primero, dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Imagínese, dice el libro de Jeremías, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Pues usted va confiado, va contento, alegre. Versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría otra vez con tu presencia. La presencia de Dios está la verdadera alegría, no en el dinero, no en la pareja, que si me quieren, que si no me quieren. Está en Dios, Dios es fiel. Nos vamos, queridos amigos, aquí a Salmo 98, que adelante toda la palabra de Dios nos habla de ese gozo que es estar en la presencia de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 4 en el Salmo 98. ¿Listos? Dice así. Y aquí hay un pequeño subtítulo que dice, alabanza por la justicia de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice versículo primero, cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Nuevamente comprobamos que en la presencia de Dios está el gozo y la alegría. Vámonos al Salmo 113. Salmo 113, versículo 24. Perdón. Es Salmo 113, versículo 4, perdón. Del 1 al 4. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos.
su gloria. Aquí nos dice, Dios levanta al pobre, al afligido. Y de aquí, queridos amigos, vámonos al libro. Los salmos es interminable referente al gozo y a la alegría. Vámonos al libro de Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. Isaías capítulo 25, versículo 9 dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando usted tiene un Dios que lo cuida, un Dios que lo protege, un Dios que usted ha comprobado que es fiel, que está ahí, usted tiene esa paz, esa tranquilidad, aparte le da de su presencia, de los frutos de su Espíritu Santo, usted está confiado. Gloria a Dios. De aquí nos vamos al libro de Isaías capítulo 65, aquí más adelante. Isaías capítulo 65, vamos a leer los versículos 18 y 19, el penúltimo capítulo, capítulo 65, versículo 18 y 19. Vamos desde el versículo 17, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios es bueno, Dios es misericordioso. De aquí vámonos al libro de Jeremías. Toda la palabra de Dios nos habla de ese gozo y de esa alegría que nos produce estar en la presencia de Dios, que nos produce hacer la voluntad de Dios, que nos produce servir a Dios y a nuestro prójimo. No podemos olvidarnos de nuestro prójimo porque es donde manifestamos el amor de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice el profeta Jeremías, aquí en el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fíjese qué precioso está este versículo. ¿Quiere que venga ese gozo y esa alegría? Póngase a meditar en la palabra de Dios para que Dios le hable. Y si yo sé que viene pereza, que viene flojera, no, mejor voy a ver este video, este chisme. No, es nuestra naturaleza carnal. Ahí en lo que leíamos en Gálatas capítulo 5, antes de comenzar con los frutos de la carne, dice que lo que quiere el Espíritu de Dios, esta carne se opone. Hay una lucha interna en todos nosotros, pero cuando usted comienza a meditar en la palabra de Dios, va a sentir ese gozo y esa alegría, como aquí dice Jeremías. Fíjese qué precioso, dice otra vez este versículo 16 del capítulo 15. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Cuando usted medita en la palabra de Dios, usted come esa palabra. Recordemos que la palabra es Jesús, es el verbo. Por eso Jesucristo, nada más los fariseos no le entendieron esa palabra. Dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, tendrá parte conmigo. Pero Jesucristo hablaba de un aspecto espiritual, Él es el verbo, Él es la palabra. Y cuando usted medita en la palabra, usted come a Jesús, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Él es por quien fueron creadas todas las cosas. Vaya a Génesis, los primeros 2 capítulos, cuando por Jesús fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Juan
en el capítulo 1. Entonces dice que yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí está la verdadera felicidad, no en las cosas del mundo. Lucas 8:40, vámonos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice este versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Imagínense, el Señor y el Salvador del mundo. Y ahora vive en su corazón de que se aflige. No ponga su mirada en el problema, porque va a ser grande el problema. Ponga su mirada en Dios, en Jesús que está con usted. Dice la Escritura, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nada más, obedézcalo. No contriste la presencia de Dios, de Jesús en su vida, obedézcalo, porque dice su palabra, el que me ama guarda mis mandamientos. Sí, y usted va a ver, usted va a sentir la presencia de Dios, pero búsquelo con todo su corazón, dedíquele tiempo a estar con Él, a dialogar con Él, a conocerlo, con esas palabras de Jeremías que tanto me gusta. ¿Quieres gloriarte? Dice ahí Jeremías 9, gloríate de conocerme. Gloria a Dios. Y de entenderme, dice Jeremías. Dice, ¿quieres gloriarte de algo? No te gloríes en que tú las puedes y que tienes esto y que tienes lo otro. ¿Quiere gloriarse el hombre? Gloríese de conocerme y de entenderme. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, acá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 52. Último versículo de este capítulo 13, fíjese lo que dice. Versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese, vamos a leer un poquito antes para comprender este gozo. Fíjese, aquí desde el versículo 48, capítulo 13, dice, los gentiles, los que no eran judíos, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Excelente trabajo del apóstol Pablo. Pero los judíos, siempre enemigos, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su límite, los corrieron por predicar la palabra de Dios. Por tanta gente que se estaba convirtiendo, los corrieron. Versículo 51. Ellos entonces, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que las adversidades no los afligían. Y vamos para terminar a 2 de Corintios, aquí adelante, capítulo 12, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Fíjese lo que produce inclusive el Señor. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios inclusive, su presencia en nosotros, puede hacer que nos gocemos en las pruebas, en las afrentas, en las debilidades, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Usted va a decir, ¿pero cómo? Claro. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos el poder de Dios. Dios tiene la capacidad de que estemos gozosos y alegres en las debilidades. Recuerde este capítulo, este libro de Filipenses. Es cuando más el apóstol Pablo habla de gozo y él estaba encarcelado. Entonces podemos comprobar que la verdadera felicidad viene de Dios y de hacer
su bendita palabra. Si este video le fue de utilidad, compártalo con otras personas y suscríbase a este canal. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.